Un pacto de amor incondicional. Recuerdo que al llegar a casa, le pedí que fuéramos a nuestra habitación. La senté en la cama y yo estaba tan impresionado por lo que Dios me había ministrado que me puse de rodillas delante de ella. ¿Se imaginan? ¡Qué acto de humillación tan grande! Yo mismo no lo podía creer. Levanté mi mano derecha al cielo y le dije: Mildred, por favor, perdóname. Me arrepiento de haberte hecho sufrir tanto con mis actitudes. Perdóname por gritarte, por criticarte tanto. Perdóname por no saber decirte las cosas con paciencia, en amor. Te he humillado con mis palabras y sé que no te he amado como es debido. Oye bien, delante de Dios estoy. Me comprometo en su presencia a amarte tal y como eres. Por favor, no luches más por cambiar, porque he decidido amarte aunque nunca cambies aquellas cosas que tanto he criticado. Quiero darte el amor que tú mereces y quiero aprender a darte amor, aun cuando crea que no lo mereces. Me esforzaré por ser cariñoso contigo y llenar tu corazón con el amor de un esposo lleno de Dios. He pecado contra Dios y contra ti. Mildred me observó con una mirada incrédula, pero volvió a darme, para variar, una oportunidad. Lo próximo, después de esto, no fue fácil. Comencé a obligarme a darle unos tratos especiales. Créanme, que se me hizo muy difícil. Sentía como si hubiera una fuerza mayor que me impidiera darle atenciones cariñosas. A veces sentía que el Espíritu Santo casi me empujaba a darle afecto físico a mi esposa, fuera de horas laborales. Me refiero a momentos en los que no era posible tener intimidad. En una ocasión mi esposa me dijo que se sentía utilizada. Creo que ha sido uno de los golpes emocionales más grandes que haya recibido, porque siempre me acerqué sexualmente a mi esposa por amor. Creo nunca haberla utilizado para complacerme egoístamente. Me dolió porque ya había comenzado a cambiar mi comportamiento. Sin embargo, tuve que comprenderla, ya que los acercamientos románticos que le daba tenían intereses. Prácticamente nunca le daba ese trato durante las horas del día. Eso la hacía pensar que mis caricias eran interesadas. Cuando luché por practicar una vida cotidiana de amor, de afecto, de halagos y atenciones cariñosas, me sentí horrible. Me sentí fresita, como si mi hombría estuviera siendo desgajada por la insaciable sed de ser amada de mi esposa. Mi mente entraba en crisis porque sentía que mientras más amor le daba, más quería, como si fuera un barril sin fondo. En ocasiones, mi corazón se rebelaba pensando: ¿pero qué se cree esta mujer? ¿Que es algún tipo de reina que hay que rendirle pleitesía? No me imaginaba la gran verdad que estaba declarando. Entenderás esto más adelante. Pero el Espíritu Santo me recordaba una y otra vez que todo lo que hiciera por ella, por Él lo hacía. Al sentirme impotente de desplegar ese estilo de vida, aborrecí el día en que nací, como si quisiera arrancar de mi memoria aquellas vivencias de hostilidad, de enojos, de irritabilidad, ofensas y conflictos no resueltos que aprendí de mis padres. El Señor siguió tratando conmigo y me ayudó a entender que acusar a mis padres tampoco iba a solucionar nada, ya que a la medida que yo guardara resentimiento contra ellos, me haría yo mismo incapaz de amar a mi esposa. En otras palabras, que si quería ser un buen esposo, tenía que ser un buen hijo. Esto me obligaba a perdonar a mis padres y amarlos incondicionalmente, para así fortalecer mi carácter y ser más libre para expresar el amor. Pedí perdón a cada uno, por separado, por los sentimientos que albergué en silencio contra ellos. Les pude decir que los amaba, cosa que no recuerdo haber dicho antes, así, cara a cara. Después de esto, sentía que iba creciendo dentro de mí un potencial, un valor, una disposición para expresar amor a mi esposa. Bien dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos del 13 al 16. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Seguí luchando y experimenté que cada vez era menos difícil. Orando, el Señor me mostró que había opresiones espirituales de maldad que maquinaban para evitar que el amor se expresara, que en ocasiones mis dificultades para asumir esa iniciativa de darle afecto a mi esposa eran de índole espiritual. Esto ahora se añadía a las verdades de mí mismo, que al reconocerlas me hicieron libre. Así dice 1 de Juan capítulo 3, versículos del 6 al 16. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hice guerra espiritual porque muchas veces sentía una acusación en mi mente cuando intentaba ser romántico en público. Era como si Satanás me culpara de ser hipócrita porque supuestamente no lo sentía. No me nacía lo que pretendía ser. Yo luchaba en mi mente con ese argumento porque no quería ser falso. El Espíritu Santo me decía al corazón, lucha contra eso, porque lo que Satanás llama hipocresía, yo lo llamo obediencia. Obedéceme por fe, que yo te daré la victoria. Obedecía, llevando mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Apliqué este principio y Dios se glorificó en mí. Nuestra vida matrimonial cobró un giro impresionante. Comenzamos a disfrutarnos como nunca. Nuestra vida sexual tomó dimensiones nunca antes conocidas. ¡Wow! ¿Por qué no desperté antes? ¿Por qué no caí en cuenta antes? Lo que me estaba perdiendo. Lamento no haber recapacitado antes. ¿Sabe Dios cuántas veces quiso hablarme y yo no fui sensible a su voz? Que Él tenga misericordia del corazón de fariseo, que llevamos por dentro y que es transformado cuando responde con humildad a la represión del Señor. Es impresionante cómo las Escrituras ahora se me hacen muy claras. Puedo ver lo que antes no podía. Siento al Espíritu Santo enseñándome la palabra, mostrándome principios bíblicos sobre la relación matrimonial
que me eran ocultos anteriormente. Un día, en mi casa, retirado en oración y leyendo la Biblia, experimenté como un salto emocional. Fui maravillado con la revelación del origen de la mujer y sus propósitos. Según leía el Génesis, más y más cosas se desprendían de las Escrituras. Comencé a escribir y decidí predicarlo. Recuerdo, fue un día de las madres. Quería saber cómo caería esta palabra y me sorprendí con los resultados. Ese domingo se revolcó la congregación. La bendición de Dios arropó a la iglesia. Supe que tenía que plasmar esta revelación bíblica en un libro.